profesionalmente tengo una empresa, qué es lo que quiero. Y yo entendí claramente que las motivaciones para mí pues eran mi familia, poder vivir cosas, yo nunca me he perdido unas vacaciones, siempre las he tomado en familia. El modelo de negocio después de una crisis que hubo en el 98 cambió. En esa crisis que fue muy dura en el país, mucha gente se quebró. ¿Cómo hicieron para sostenerse en esa época? Sí, a veces en la crisis uno como que no ve salidas, pero esa misma crisis le hace que al salir a buscar, que al pensar diferente el negocio, pues encuentra soluciones y encuentra clientes nuevos, y eso nos pasó. Y lo arrancamos con un milagro. Y les voy a decir por qué es un milagro. Porque resulta que en Latinoamérica aproximadamente entre el 70 y 80% de las empresas no sobrepasan los 5 años. Y solamente entre un 5 y 10% sobrepasan los 30 años. Y digo que es un milagro justamente porque hoy estamos sentados con Gabriel Rincón, que es una persona que ha construido una empresa, es ingeniero civil, tiene más de 40 años en la industria de la construcción, y que tener una empresa que ha logrado, yo sé que es más de 30 años, ¿no? Realmente son 37 años, 38 años. Sí, por ahí. Porque estadísticamente, digamos que ya es, digamos que una meta y un logro muy importante tener una empresa que ha durado más de 30 años en el mercado, y no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Bien, entonces es un gusto tenerte aquí en nuestro podcast. Estoy supremamente feliz. Hoy vamos a hablar de muchas cosas, entre eso sacando como todo lo que has vivido en estos 30 años, entender obviamente un poquito de la lógica del negocio, las adaptaciones tecnológicas que has tenido, la mentalidad que has tenido para construir justamente esta empresa, y estos factores de éxito, que es lo que más nos interesa, que hay detrás de los grandes resultados de estos empresarios. Entonces, un gusto, Gabriel, en tenerte acá. No, gracias, Diana, y gracias por la invitación. La verdad tengo que decir que es la primera vez que estoy en un podcast. Vamos a arrancar por un tema, y es entender cómo funciona la empresa de construcción, pues enfocada en adecuaciones. Cuando a mí me dicen empresa de construcción, yo lo que me imagino es una empresa que va a ser un edificio, es una empresa que va a ser totalmente una casa, pero lo que hablamos previamente no es tan así. Usted, Gabriel, tiene una empresa que es distinta. Entonces, cuéntenos un poco sobre esta empresa. La empresa mía es una empresa de construcción que está enfocada al tema de oficinas. Digamos que hacemos oficinas para clientes. Destacamos pues una relación grande con bancos, con multinacionales y obviamente también con compañías nacionales. Pero nosotros, aunque sí hemos construido par de edificios, de hecho también hicimos par de iglesias, las construimos, durante la mayor parte del tiempo lo que hemos hecho es que nos entregan un espacio vacío y nosotros entregamos una oficina lista para atender público, y es un concepto que se llama llave en mano. Nosotros hacemos absolutamente todo, la gente llega el día que la reciben y 2 días después están atendiendo su negocio en esa oficina. Cuando se habla de una oficina, se puede pensar en un espacio pequeño, y lo puede ser, pero también se puede pensar en 1, 2, 3 pisos de un edificio en la ciudad. ¿Cuántos años son exactamente los que tiene la empresa? Porque hablamos de más de 30 años. Es que la empresa, la verdad, tiene 39, porque estuve mirando, porque Diana me preguntó ayer o antier, y entonces estuve mirando el certificado de constitución y gerencia, y se fundó en el 87. Wow. O sea que tiene 39 años. O sea, la empresa legalmente constituida. Constituida, sí. En el 87. Sí, en diciembre del 87. En esa época, cuando usted decidió constituir la empresa, ¿cuáles eran esos primeros desafíos? Pensemos desde el 87, cuando usted dijo, listo, vamos a montar la empresa.
yo quiero pensar en cuáles eran esos primeros desafíos porque pues yo siento, en mi caso personal, que cuando yo fui a constituir la empresa, pues yo tenía mucho miedo, además porque había un paradigma de no, venga, no lo haga porque pues va a pagar muchos más impuestos, bueno, muchas cosas que regularmente la sociedad pues también termina como estigmatizando un poco y que uno también lo hace con un poco de riesgo. ¿Cuáles fueron esas cosas que usted vio como desafíos cuando recién empezó con la empresa? Pues yo pienso que en realidad es un poco como una actitud de intrépida de la época, pues estaba muy joven. La compañía la fundé con un socio que es amigo mío de toda la vida, somos muy amigos, que dejamos de ser socios 10 años después, eh, y los dos nos entusiasmamos con la idea de ser empresarios y no empleados. Cuando yo me gradué de la universidad, yo entré a trabajar con una compañía que hoy por hoy es una compañía americana, ha sido europea, es un gran grupo y entonces como que la han movido, ha tenido 2 o 3 dueños, pues hoy por hoy es una compañía muy grande eh, a nivel internacional. Allá hice 2 años de experiencia y el amigo que se convirtió en mi socio, que fue compañero de universidad, también entró a trabajar allá y allá empezamos a soñar como con ser empresarios, porque esa compañía manejaba empresas parecidas a lo que yo tengo hoy, pero como distribuidores. Y sin pensarlo mucho y sin también muchas obligaciones, pues renunciamos y tomamos una oficina en La Soledad y arrancamos con un negocio que nos ofrecieron para hacer estructura en un sector del centro que se llama la Nueva Santa Fe de Bogotá, como en la calle Sexta. Ahí hicimos unos edificios, estructura en unos edificios y así empezamos. Qué interesante. Yo siento que regularmente cuando uno inicia, uno tiene tal vez una percepción de lo que quiere, Ujú. pero a la final, en el camino, uno va alineando cuáles son esos objetivos, para dónde va. En ese caso, al inicio, ¿cuáles eran como esos primeros objetivos? Usted me cuenta de que querían ser empresarios, o sea, desde que salieron desde la universidad dijeron, nosotros vamos a ser empresarios. Eso me parece supremamente interesante. Pero ¿por qué la razón de pensar junto a su socio en esa época de decir, vamos a montar empresa? ¿Y por qué no, tal vez decir, más bien, vamos a trabajar en una empresa? Sí, la verdad fue algo para mí como intuitivo, o sea, como que quisimos, yo pienso que porque vimos, digamos, el esquema que tenía la compañía con la que trabajábamos, tenían unas empresas pequeñas y medianas que eran distribuidores de sus productos, pero también eran aplicadores. Entonces terminaban, por ejemplo, haciendo impermeabilizaciones, cielos rasos en fibra de vidrio, ductos en fibra de vidrio, un montón de productos entre industriales y arquitectónicos, y ellos tenían unos esquemas con 2 o 3 arquitectos, y obreros, maestros, y nosotros para lo que nos contrataron era para dar capacitación técnica, que lo hacíamos en todo el país, íbamos visitando distribuidores por todas las ciudades y les dictábamos, les hacíamos capacitación y los acompañábamos a sacar negocios. Entonces, yo creo que esa fue como la semilla, porque vimos que no era tan difícil. Digo, Ok. esto se puede hacer. Lo fácil. Digamos Y, empresa. y yo creo que esa fue la motivación, sí. Ok. Yo tengo una consulta y es, nos habías explicado el modelo de negocio que tienes hoy, Sí. pero estoy segura que, o pienso que pudiste arrancar hace unos buenos años, o sea, el mismo de negocio, el mismo modelo de negocio que tienes hoy, ¿fue el mismo modelo de negocio con el que arrancaste? ¿O No, no. cómo se convirtió en lo que es hoy? Digamos que sí empezamos haciendo temas de construcción y de hecho empezamos haciendo estructura, que eso Ok. es lo que se imagina la gente que hacemos todas las constructoras, parar edificios, empezamos haciendo eso. Pero con la compañía que estábamos, cuando nos retiramos, teníamos una muy buena relación con el que era mi jefe, el gerente de esa época, y le pedimos la distribución de los productos, un poco para copiar lo que tenía, el esquema que ellos tenían, ser un distribuidor más. Y él nos apoyó y entonces nosotros arrancamos, que eso fue un éxito para nosotros, Ujú. porque empezamos, digamos, teniendo trabajo físico de construir, pero también una línea comercial. Y
esa línea comercial nos ayudaba mucho. Y cuando uno está empezando, el tener como dos fuentes de trabajo para la oficina ayuda porque cuando una se cuelga, la otra te ayuda y viceversa. Entonces la compañía hizo, y de hecho nosotros tuvimos una línea comercial durante casi 20 años, donde siempre hacíamos obras, pero también teníamos negocios en los cuales vendíamos. Ahorita les cuento por qué me especialicé en oficinas, porque tiene que ver con la línea comercial que manejamos nosotros. Tal cual como lo cuentas, uno pensaría y dice, oiga, no, pues fácil, uno sale a estudiar, pues ya igual también tiene algunos contactos, se mete a trabajar, pero yo siento que no es tan fácil, yo siento que hay algo detrás, finalmente tuvo que existir algunos retos. ¿Cuáles fueron esos primeros retos que empezaron a ver? Yo siento que un reto bien grande, bien importante, pero más era como un foco que teníamos en los primeros 2 o 3 años, era que queríamos darle vida a la compañía. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Que todos los proyectos y el dinero, porque pues suena, por ejemplo, el tema de la estructura suena, wow, de una vez arrancaron haciendo, no, nos contrataron a hacerla, llevábamos los obreros, pero nos pagaban la mano de obra. Yo no manejaba insumos, ni concreto, ni hierro, ni nada, que eso es parte del negocio, ¿no? Nosotros hacíamos la mano de obra y dirigíamos la obra. Entonces eso deja poquita plata, pero empezamos, teníamos empresa. ¿Qué hicimos? Los primeros 2 o 3 años, toda la plata que entraba era para la empresa, no para nosotros, Ok. ¿sí? Siempre. O sea, la teníamos que fortalecer porque empezamos a ver negocios que se necesitaba tener músculo y nosotros, para decir cómo fueron las cosas, empezamos con 0.0 pesos el negocio. No teníamos plata en el bolsillo, pues tendríamos la liquidación, pero nada. Y digamos, del mismo negocio, fuimos haciendo que tuviera caja y que tuviera un poquito de músculo para que nos permitiera ir desarrollando el negocio. O sea, era como un bebé y nos dedicamos al bebé. Ya después ese bebé va creciendo y ya va permitiendo otras cosas. Yo quería preguntar, ¿cuáles son los retos que se tienen en esta industria? Cada industria tiene retos diferentes, manejo de caja, manejo de inventarios, pero en esta, Manejo ¿cuáles son? personal, Manejo de personal podría ser uno. ¿Cuáles son los principales retos y ventas. ventas, oye, Pues es que que son, tiene esta industria? pues digamos, de todo un poquito, porque pues digamos que cualquier compañía, independiente de su objeto social, eh, tiene que hacer una labor comercial. Así sea una compañía, una ONG, tiene que hacerse conocer, tiene que salir a que sepan quién es. Entonces, nosotros teníamos que hacer una labor comercial que es difícil, pero vuelvo a la compañía que nos contrató como empleados. Aprendimos ahí parte de hacer labor comercial, entendimos cómo se hacía. Y un reto, yo pienso que para las compañías constructoras, en realidad se ha vuelto el tema financiero, porque el modelo de negocio después de una crisis que hubo en el 98 cambió, porque antes la gente se apalancaba mucho con los proveedores. Vamos a decir que le daban 30, 45 días para comprar los insumos, y en esa crisis que fue muy dura en el país, mucha gente se quebró, y entre ellos proveedores debido a constructores que no pudieron pagar. Entonces después se volvió casi que de contado. De hecho, nosotros hoy por hoy no manejamos créditos, todo lo compramos de contado. Usted me habla de la crisis del 98, pero pues la empresa también tuvo que haber vivido también esa época de alguna manera, Mm, que llevó también a que la empresa también se pudiera sostener en esas épocas y digamos que en esas vacas flacas, en esa época donde había esa problemática donde muchas, usted bien lo dice, constructoras también se quebraron o muchas empresas se quebraron. ¿Cómo hicieron para sostenerse en esa época? Sí, fue muy difícil, la verdad, la pasamos mal. Em, yo siento viéndolo en retrospectiva, en ese momento uno está imbuido como en el tema y en el problema, y lo que trata es de sobrevivir como pueda. Pero yo siento que lo que nos ayudó es que nosotros ya habíamos fidelizado clientes. Y al tener esa fidelización de clientes, por más de que ellos también dejaron de hacer el grueso de los proyectos, de las cosas que hicieron,
nos permitieron entrar en los proyectos. También buscamos, como estaba tan difícil, buscamos como otras fuentes de trabajo y a veces en la crisis uno como que no ve salidas, pero esa misma crisis le hace que al salir a buscar, que al pensar diferente el negocio, pues encuentra soluciones y encuentra clientes nuevos y eso nos pasó. ¿Cuáles han sido esas técnicas es que detrás de cámaras habías dicho que todavía tienes clientes de toda la vida, Sí, de toda la vida? Y detrás de eso seguro hay una estrategia de fidelización de clientes. sí. ¿Cuál ha sido esa estrategia de fidelización? De que sean hasta amigos, diría yo, Sí, tengo amigos que son, que son claro, claro. clientes. ¿Cómo uno llega Pues hasta allá? mire, pues varias cosas. Bueno, desde que empezamos con la empresa y con el equipo de trabajo que una constructora tiene desde profesionales que son arquitectos o ingenieros, y todo tipo de técnicos, albañiles, drywalleros, electricistas, todo eso. Digamos que yo particularmente trabajé mucho porque la cultura de la obra en nuestras obras fuera diferente, porque usualmente en las obras a la gente se le maltrataba de palabra, todo era a los berracazos, todo era a los gritos, había una cultura de que el ingeniero residente o el arquitecto tenían que maltratar, ser muy groseros a las patadas, y yo pensé que no, porque, entre otras cosas, muchos de mis compañeros de universidad eran hijos de maestros. Y entonces yo decía, pero ¿y por qué el maltrato si pues nosotros somos lo mismo? Pues tuvimos tuvimos la ventaja de estudiar, pero mi papá no lo era, pero los papás de muchos de mis amigos habían soñado con que su hijo fuera ingeniero y ellos fueron maestros y yo voy a maltratar a estas personas y yo siempre he creído mucho en el respeto. Entonces prohibí las groserías Ok. en las obras. Nadie se trata mal, nadie dice groserías, eso me ayudó para un cliente especial que tengo. Em, y por supuesto a nadie le gusta tener, porque nosotros podemos estar trabajando en un edificio en 2 pisos, pero hay 10 pisos ocupados y nadie quiere ni tener las rancheras a todo volumen que usualmente colocan en las obras, Sí. ni estar oyendo pues groserías a todo nivel. No, eso absolutamente prohibido y eso le dio un nivel diferente a la gente, a nuestro equipo y los clientes lo notaron. Digamos que eso es fundamental, o sea, Ok. es un equipo de trabajo que se diferenció de lo que usualmente veía. Y lo otro es que siempre pensé que si a mí me dan la oportunidad de hacer una obra, yo tengo la obligación como gerente de la compañía de hacerla rentable y tengo la obligación también como gerente de la compañía de dar el mejor producto a mi cliente. Y esas dos cosas no riñen. Yo no puedo sacrificar calidad de mi obra por hacerla rentable. Entonces la filosofía siempre fue los mejores productos, nosotros no compramos lo más barato, no, compramos lo mejor y siempre le damos algo más. En todas las obras hay algo más que dar. Ok. Y eso siempre lo hemos dado, siempre. Hay algo que me causa mucha curiosidad y es que hace un momento comentaste que tuviste un socio que con él estuviste trabajando 10 años Sí, y hoy en día igual son muy buenos somos amigos. muy amigos. Sí. ¿Pero qué pasó? Sí, bueno, fue un tema de ver el futuro y de ver como el camino de la vida distinto. El socio mío, que es amigo de tantos años, tenía un hermano que trabajaba en el mundo del gobierno, trabajaba en gobierno y empezó a ocupar altos cargos en el Estado y a mi amigo le picó como llaman eso, de la política, los picó el tema de la política y él empezó a hacer trabajo con comunidades y se lanzó la primera vez para ser edil de una comunidad. Y a mí, pues yo lo tengo que decir y yo creo que alguna vez se lo he dicho a él, si de pronto ve este podcast se acordará que, que pues a mí me parece eso no tenía como pies ni cabeza, pues no, tenía pies y cabeza. Él
la primera vez que se lanzó lo escogieron y a partir de ahí ha hecho una carrera política brillante. Así lleva en el consejo 4 o 5 periodos como concejal de Bogotá, y desde esa posición pues ha podido, por un lado, realizar sus sueños, lo que él quería, lo que le gustaba, y por otro lado, pues ayudar mucho a la gente que se mete a trabajar en eso, pues tiene una vocación de servicio enorme. Increíble. Mm. Hace un rato estuvimos hablando mucho de que las personas regularmente cuando deciden hacer empresa, todos tienen unos objetivos distintos y todos tienen también tal vez la palabra éxito definida desde su perspectiva. Quiero retomar nuevamente eso porque me pareció muy interesante y quiero preguntarte qué significa el éxito actualmente para ti. Mm. Bueno, pues el éxito para mí, digamos que es una palabra muy grande en la cual pues uno se puede o confundir o perder un poquito, pero yo siento que el éxito es tener un equilibrio en tu vida, en todos los temas de tu vida, en tu tema espiritual, en tu tema Dios en tu vida, la familia en tu vida, los amigos y tu trabajo. Todos son importantes y todos deben tener el tiempo y deben tener el esfuerzo que se merece. Yo siento que el éxito es mantener en equilibrio esas variables y cuando tú te miras por dentro, sentir que estás en paz. Yo quiero resaltar algo de lo que habías dicho antes y es, o sea, es una súper estrategia porque el objetivo de este podcast, y miro directo a la cámara y no a Gabriel, es entender qué hay detrás de los resultados, ¿no? Como arranqué también la Mm, introducción de los empresarios. mm, Y me parece supremamente interesante que mezcles cómo creaste una cultura organizacional, que es no decir groserías, no, o sea, que uno tiene el concepto de que cuando se hace una obra, está la música, está la grosería, están esto, y has creado una cultura organizacional que permeó y que lo vieron tus clientes y que hizo que también se mantuvieran tus clientes a largo plazo. Entonces, ver esa mezcla de cultura organizacional con fidelización de clientes, me fui para la cámara, me parece una excelente estrategia. Quería como resaltar eso. Ahora, volviendo un poco a la trayectoria de la compañía, em, ¿qué opinas de las empresas que están en tu misma industria, pero que no lo han podido lograr? ¿No? Que tú dices, es que yo he visto que fallan en esto, para que nuestros oyentes que también están en esta industria de pronto puedan como pensar un poquito, pues bueno, si le voy a hacer caso a Gabriel, ¿no? Y que Pues pueda rescatar como, oye, yo he visto mucho que les falta mejorar esto. sí, pues yo la verdad siento como fundamental que hay que persistir. Ok. Hay muchas compañías que han empezado con una gran idea, que usualmente pues, es fundamental tenerla, y que le han puesto un entusiasmo muy grande, pero los fundadores, los socios, los emprendedores, en algún momento se agotan y se dan por vencidos. Y ese es el error, porque como todo en la vida, hay claros y oscuros, hay altibajos y hay momentos digamos, de mucho éxito, pero también hay momentos muy difíciles y hay momentos que mucha gente, yo no creo que sean pruebas, pero lo llaman como pruebas. Pero sí, es un poquito como si tú vas a levantar una compañía y la vas a llevar a través del tiempo, pues te vas a encontrar con esas situaciones y es tener un poquito la templanza para no darte por vencido y para llevarla adelante. También siento que a veces nosotros, un poquito por falta de conocimiento, no pedimos ayuda. Por ejemplo, lo que yo veo en la generación de ustedes es lo contrario. Piden ayuda, se interesan por los casos de otros, por los casos de éxito, por los casos también de fracaso. Eso me parece importante en la generación
en la que yo crecí, éramos un poquito solos sin decir que no fuéramos solidarios. De hecho, tengo varios competidores que nos ayudamos. Yo necesito algo y llamo y rápidamente tengo una respuesta. Funcionamos así entre todos. Pero, digamos, en cuanto a eso, de pronto a pedir ayuda, estando en un momento de crisis de la empresa, em, em, en ese momento de pronto no lo hicieron y pienso que mucha gente puede hacerlo ahorita, ¿no? Puede perder el entusiasmo. Y pues yo digo que no, que sean persistentes porque con la persistencia pues lo van a lograr, van a superar ese momento. Hay una cosa chiquita que decía el Papa Juan Pablo II, y es que cuando uno ve un problema en el día de hoy, el problema que yo tengo hoy, que me tiene desesperado, que no pude dormir anoche, que yo no sé qué voy a hacer el fin de semana, piense qué va a representar eso en 5 años y se da cuenta que no tiene ninguna importancia. Hay algo que también me interesa mucho o puede ser de interés para muchos y es los valores de una persona o los valores, en este caso tú como líder, se permean en la cultura organizacional. ¿Qué crees que han sido los valores que ya dijiste uno, que era el tema de la honestidad, que era el tema, pero me gustaría saber qué de ti se ha visualizado también en la compañía y que también pues, lo están viendo como en la cultura organizacional? Pues yo pienso que cuando uno tiene, digamos, una posición de liderazgo en cualquier actividad humana, puntualmente pues en la empresa, digamos que también como que aprende muchas cosas y tiene muchas oportunidades de dar, no solamente de mandar, sino de dar. Entonces digamos que con el equipo mío una cosa que siempre hemos trabajado es el cumplimiento. Ok, Sí, yo no creo que es que los colombianos y los latinoamericanos somos incumplidos. A mí me parece una falta de respeto. Entonces, si es a las 8, es a las 8, no a las 8:10. Eso lo he trabajado toda la vida, me parece importante y mi equipo de trabajo lo ha comprado, lo ha comprado. Otra cosa importante de una posición de liderazgo es ser maestro. O sea, toda la experiencia que uno va adquiriendo, la educación que haya recibido, los trabajos y, digamos, situaciones por las que haya pasado, le van dejando un bagaje y es la obligación de uno, yo lo siento así, de que a sus juniors, a sus arquitectos, a sus ingenieros, a sus maestros, a todos, en la medida en que lo permita y se necesite, les enseñes. No es pretender, porque yo, digamos, tengo muchos arquitectos juniors recién graduados que formamos en la empresa y pues no los formas y no les ayudas. Y una vez nos dieron a nosotros la oportunidad y nos enseñaron, yo recibí capacitación, pues hacemos lo mismo. Y yo creo que eso también ayuda. Y es que tú como que los promuevas, los ayudes, ok. los eduques en cosas o técnicos o administrativos, porque eso redunda en bien de la compañía, es un gana-gana, y en bien de esos profesionales. Entonces yo, digamos que básicamente eso, el cumplimiento, el querer dar más de lo que, digamos, de lo que le compraron a uno, un poco más, el respeto, o esa es otra El cosa, respeto, sí. que no tocamos el tema de las obras y que ha cambiado muchísimo, pero hace 20, 30 años una chica no podía pasar cerca a una obra porque la silbaban, la gritaban, le decían los piropos de todo tipo, de todo eso. No, digamos que los equipos de trabajo son absolutamente respetuosos. De hecho, llegan montones de mujeres eh, a los espacios donde estamos terminando, trabajando, lo que sea, absolutamente respetuoso. Y eso los clientes lo ven y lo valoran. Ok. Ujú, yo creo que eso. Ahorita sentimos que después de la pandemia han existido muchos cambios para todas las empresas y para todas las Sí. personas. En todos esos cambios, una de las cosas que más se adaptó también para la época era que las personas empezaban a hacer home office y con lo que me cuentas que digamos que el negocio está enfocado también en el tema de las oficinas, teniendo en cuenta que hoy en día
cada vez, pues nuevamente están regresando a las oficinas, pero a la vez también las empresas también están optando por no subir también esa cantidad de oficinas. O sea, a la final hay muchos negocios que ya se están llevando al 100% la virtualidad o algunos híbridos. ¿Cómo afecta en este momento la empresa esos cambios y cómo se han venido también implementando la tecnología también para la empresa y para el crecimiento? Sí, bueno, digamos que hay como dos caminos. Eso que me estás preguntando es muy cierto. Y es después de la pandemia mucha gente se fue a trabajar desde casa y las compañías lo que hicieron fue habilitarlos tecnológicamente para que lo pudieran hacer. Em, es una realidad. También hemos visto un fenómeno y es que en la pandemia y después de la pandemia hubo casi una desbandada. O sea, todo el mundo, casi todo el mundo a trabajar a la casa. Em, Eso se ha venido revirtiendo un poco, pero ya nunca va a llegar a lo que fue de que todos salíamos por la mañana para la oficina y volvíamos en la noche, no. Va a haber un sistema híbrido que está funcionando ahorita de algunos días en casa, algunos días en la oficina. Eso ha hecho que, pues obviamente, todo el tema de las tecnologías, todo el mundo digital, todo eso se disparó. Y en el caso nuestro, nosotros nos ayudamos porque obviamente hay menos trabajo, porque hay menos oficinas que hacer. Nos ayudamos porque también trabajamos todo el tema de diseño, que no hemos hablado de eso. Nosotros dice, así como ejecutamos un proyecto completo, también lo diseñamos completo. Entonces también hacemos trabajos de diseño que particularmente yo no lo he hecho, por ejemplo, pero hay varios colegas que lo hacen para el exterior. Pero nosotros sí diseñamos para proyectos en Colombia y vendemos el proyecto. Lo contrario, eso se llama una consultoría de diseño. Y por otro lado, pues la construcción es una industria muy, muy robusta, muy fuerte y que tiene campos pues en todos los niveles de la economía del país. Entonces, lo que hemos hecho es que empezamos una labor de buscar otros nichos preparándonos porque para decir la verdad, con mis clientes de oficinas, tanto banca como compañías privadas, no hemos dejado de tener trabajo, pero nos estamos preparando ya con otros nichos, ya estamos empezando otros negocios para hacer otro tipo de construcción, porque pues no queremos es que un día nos sorprenda y no sepamos qué hacer. Pero digamos que la profesión te da muchas oportunidades. Depende de ti reaccionar a tiempo y empezar a tocar puertas. ¿Cómo han sabido aprovechar la tecnología también para el desarrollo de la empresa? ¿Qué han hecho ustedes con todo el tema de la revolución tecnológica, con inteligencia artificial, o simplemente no, hasta el momento no se han encaminado en alguna de estas tecnologías? Si no, pues digamos que el tema de la tecnología está muy presente desde el inicio de la compañía, pero cuando nosotros empezamos, pues los computadores eran otra cosa, Sí. no eran a color, tenían un solo color. eh, Manejábamos una hoja de cálculo que se llamaba Lotus 1, 2, 3. Esa fue muy robusta, era pues la que todo el mundo utilizaba, era el Windows de después y duró en el mercado fuerte, duró unos 12 años y mandaba el mercado. Cuando apareció Windows, la fue disolviendo, pero era con la que uno trabajaba. Pero pues por supuesto era una hoja de cálculo, también te permitía gráficas y te permitía también el tema de como estadístico, como guardar y hacer estadísticas y cosas de esas. Poco más, poco más. Obviamente la compañía ha ido evolucionando en ese tema porque como hacemos diseño, los programas de diseño pues eran muy básicos. Nosotros alcanzamos a diseñar pues con rapidógrafo, con papel y tinta. Hacíamos planos, entregábamos planos, etcétera. Y pues después empezamos con el AutoCAD, pero el AutoCAD de ahora es el futuro nunca he pensado para lo que empezó. Entonces la compañía se ha ido moviendo tanto en equipos como en capacitación, como en uso de herramientas. Hoy por hoy estamos corrigiendo con IA todos los diseños y también como todos los productos que producimos para los clientes.
Ya estamos utilizando la IA haciendo agentes especializados que nos ayudan y lo hacen muy rápido. Yo creo que así como has tenido muchos cambios tecnológicos, que justo Lotus, yo la verdad, ahorita que lo nombras, pero en llamada justo conversamos y yo tuve que realmente entrarme en computadora a ver qué era Lotus, o sea, no estaba en mi mente ese sistema, ¿no? Pero así como has tenido muchos cambios tecnológicos, seguramente también has tenido muchos cambios en ver cómo antes, cómo ha cambiado la generación, ¿no? En su compromiso, en su responsabilidad, cómo era antes trabajar con personas hace 30 años que hoy, y quisiera entender cómo has notado esas diferencias del cambio generacional. Pues es grande, es un cambio enorme eh, que a mí me parece positivo. A mí me Sí, encanta la generación de ahora. Cuando hablo de la generación de ahora, pues es la gente que está entre los 20 y 35 años. sí, Puede alargar. Mora, la juventud se alargó, se puede llevar hasta los 40, pero a mí me gusta mucho esta generación porque siento, y te lo voy a responder con respecto al trabajo, pero siento que es una generación más libre. Em, y también es una generación que creció en un ambiente diferente al que creció la generación anterior, que es a la que yo pertenezco. La generación en la que yo crecí, en general, crecimos en carencia. Éramos usualmente más hermanos en una casa que ok. los que hay ahorita. En el caso mío éramos 9. em, y los papás la luchaban mucho para mantener todo a flote y lo lograron, lo hacían. Pero digamos que como que había una aspiración muy grande de muchas cosas en el mundo. La siguiente generación, que es la generación de mis hijos, pues tuvieron ya otro confort, también ven el mundo diferente, pero a mí me encanta porque los siento muy libres. ¿Y qué pasa con los profesionales ya hablando en el trabajo? Yo veo gente que llega a la compañía y trabaja y lo que siempre quiero lograr es un compromiso, lo que llaman ponerse la camiseta, que de verdad sientan que lo que están haciendo es importante y que entiendan por qué y para quién. Entonces, eso me gusta, yo creo que se logra, pero también los veo que están muy abiertos y hemos tenido todos los casos. El que lleva 2 años se va a especializar en Europa. El que lleva 2 años y una compañía en Chile le ofreció y se fue. Y se van. Y a mí me parece bien. A mí me parece bien. Ya no estamos en la época de que una persona trabaje en una compañía 40 años. Si lo hacen está bien, pues yo lo he hecho. Si lo hacen está bien, pero me parece que esas oportunidades que aprovechan, que ven la vida diferente, que el trabajo tiene la importancia profesional de la realización profesional, pero yo veo que se quieren realizar en muchas otras cosas, quieren ver el mundo, quieren conocer, eso me gusta. Y a mí trabajar con este tipo de profesionales me ha ido muy bien. Me ha ido bien, yo me siento contento. Es duro cuando se van, porque lleva 3 años, 4, y ya está, pero engranado, pero está bien, es que así es. Uno no puede decir, ay, pero es que antes duraban 15 años. No, estamos en esta época, eso es lo que tenemos, y hay que sacarle lo mejor. Yo pienso que las empresas claramente con tantos años duran porque hay buenos líderes y claramente un buen liderazgo tiene varias características. Yo quiero saber de su parte qué es lo que piensa que lo hace un buen líder o qué es lo que ha escuchado también de su equipo de trabajo que dicen, oiga, yo pienso que él es un buen líder por esto. Sí, el líder influye muchísimo, y usualmente los equipos de trabajo, las compañías, son un reflejo de su líder en muchos aspectos. Yo pienso que un buen liderazgo empieza por la persona, y es que todo el equipo tuyo son personas, todo el equipo son personas y se merecen el respeto y tienen la dignidad que tú mismo tienes. Así que los tienes que tratar, dirigirte a ellos, si los tienes que reconvenir, como lo harías contigo mismo. Eso me parece fundamental. O sea, el respeto y el trato por la dignidad de todo el equipo con el que tú trabajas. Otra cosa es poder escuchar. Por supuesto, la empresa no se puede convertir en un consultorio psicológico para resolver problemas, pero sí hay que tener el ojo abierto y poner el oído,
para cuando alguien tiene problemas y necesita hablar. Nosotros, yo tengo una ventaja en la compañía y es que una de las funcionarias es una psicóloga que tiene bastante tiempo con nosotros, y a través de ella hemos podido también en esos momentos dar apoyo. Pero por otro lado, en el tema, digamos, netamente profesional, tienes que dar ejemplo. O sea, no puede ser que haga y yo tranquilo. Yo eso no lo hago. Yo no me unto. No. Un buen líder se unta. Un buen líder empuja. Un buen líder, si toca ir de noche, va de noche. Y sí, no puede ser tan, pienso yo, ay, por supuesto también depende de los tamaños, etcétera, pero en mi caso me ha funcionado. Yo siento que la gente em, en mí ve a alguien igual, que siente muy parecido y que hace las cosas también, que le pone también uno, como hace las cosas, deja ver el cariño, deja ver el respeto, deja ver el entusiasmo y también el éxito. Nosotros nos autofelicitamos cuando terminamos algo porque de verdad es muy grato ver terminado un proyecto. Es muy grato. Es una cosa que no es ni plata, que no es ni una palmadita, que no es como una satisfacción por dentro. ¿Cuál ha sido el proyecto más retador? Porque claramente después de lo que me acaba de decir, de nos felicitamos, pero pues hay proyectos muy retadores. Hay muchos, sí es difícil decir, pero pues se me viene a la cabeza uno reciente de 3 o 4 años. Nosotros tenemos un cliente que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una iglesia americana que tiene sede en Colombia también, y ellos tienen un centro de entrenamiento misional que, para que se entienda, es una universidad. Es una universidad y ahí reciben misioneros que son muchachos muy jóvenes. Entiendo que recién graduados de bachillerato o poco más, les hacen un entrenamiento y esos muchachos prestan un servicio al país que van. Ellos viajan por el mundo 2 años, llevando la palabra de Dios dentro del marco de su iglesia. Tengo que decir que no pertenezco a la iglesia, lo respeto profundamente, yo soy católico, y con ellos son clientes míos, de los clientes de muchos años. Bueno, con ellos he hecho proyectos desde hace más de 30 años. Y en el centro de entrenamiento misional que tienen en un barrio aquí en Bogotá, que se llama Nicolás de Federman, pues nos invitaron a participar en un proyecto muy grande, como de 6.000 metros cuadrados, de una remodelación, pero express de una manera, o sea, de una velocidad impresionante, y, y digamos que era un cambio total. O sea, el edificio era otro después de la remodelación y el reto era hacerlo en 80 días, que era como un reto medio imposible, y lo logramos. Yo siento que había mucha gente, por supuesto, el equipo de ellos, vino gente de afuera del país, junto con el equipo nuestro, pues le metimos la ficha y lo logramos, y pues el día que inauguraron el tema, pues ya pudimos respirar tranquilos. Pero fue básicamente un tema de coordinar más de un equipo en el día a día y estar todo el tiempo metido. Me la pasé metido. ¿Y lograron cumplir los Lo tiempos? cumplimos. Sí. Imagínense un cardenal de la Iglesia Católica que trabaja en Roma al lado del Papa. Bueno, en la iglesia de ellos venía uno de ellos de Estados Unidos a inaugurarlo, una persona eclesiásticamente para ellos muy top, y ese señor, su agenda del año está 2 años antes. Ese día era el único día que podía venir, pues estuvo y funcionó. Yo por eso siento, pues como que me llegó a la cabeza. ¿Cómo lo festejaron? ¿Cómo lo celebraron? No, bueno, digamos que ellos tuvieron una reunión muy grande, ellos tuvieron una reunión enorme, gigante, había muchísima gente, y nosotros estuvimos, pero no, nosotros privadamente, tal vez un almuercito o algo así. Algo sencillo. Sí, sí. ¿Qué lo motiva hoy? Hoy en día, ¿qué lo motiva a hacer lo que está haciendo? Bueno, pues yo siento que motivaciones muchas. A mí me encanta el trabajo que hago.
siempre me ha gustado, siempre lo he disfrutado. Entonces, para mí el día a día es un gusto. Yo voy a la oficina, digamos, con pasión, con entusiasmo, me disfruto los proyectos. Cada proyecto nuevo para mí es especial, es importante, me involucro. Entonces, la motivación es en sí el desarrollo propio del ejercicio social de la compañía, de mi profesión y el ir haciendo la compañía perdurar con éxito. Yo considero que somos una compañía exitosa en el tiempo. Entonces, muy contento. La verdad, es como parte de mi vida. Yo te veo hablar como con tanta tranquilidad cuando hablamos de retos empresariales, de adaptaciones tecnológicas, de tus valores. Y estoy seguro que el Gabriel de 20 y pico, que arrancó esta compañía, tenía una mentalidad en su momento. Quiero entender cómo ha sido ese cambio de mentalidad y de aprendizaje que decía, oiga, el Gabriel de 20 y pico pensaba así y hoy piensa así, como entender un poco cómo ha sido ese cambio que has tenido. Pues bueno, yo lo que encuentro, esa es una pregunta bien difícil, pero yo lo que encuentro un lugar común y es, digamos que es algo que en el caso mío, yo creo que en el caso de todas las personas, no es un mérito propio, no es que yo, no, yo creo que es algo con lo que de pronto es uno de los dones que Dios le da a la gente. Y yo desde siempre he sido positivo, Ok, siempre he sido positivo. Y ese es un hilo conductor que me llevó a mí desde el estudiante hasta, digamos, 15 años. el profesional que hoy tiene 30 y pico de años de experiencia. Y en eso, digamos que la mentalidad no ha cambiado, porque pues siempre veo todo desde el positivo. Yo sé que hay cosas difíciles, yo sé que hay problemas, pero no me centro en ellos, sino en soluciones. Siempre pienso en la solución. También pienso que mis clientes me contratan a mí para resolverles los problemas en el área en la que me contrata, no para que yo les dé problemas. Yo no, nunca me le he vuelto un problema a un cliente, siempre he sido una solución. Pero respondiendo qué ha cambiado, pues muchas cosas. Es que uno a los 24, 25, pues muy inmaduro, todo pollo. em, Celebrábamos mucho algún proyecto con una rumba. Sí, era común. Sí, nos ganábamos una lista. Bueno, algún tiempo trabajamos con el Estado. Después yo no quise, pero trabajamos. Entonces nos ganamos una licitación y hacíamos una rumba. em, eh, pues como eso. Es que mi vida siempre ha sido como muy ordenada, pero sí un poco más, veíamos las cosas también que me pareció positivo para empezar sin complicarnos tanto la vida, sino démosle, ya nos metimos, démosle, démosle, démosle. Y eso yo creo que lo que ha hecho es de pronto hacerme hoy más, bueno, sí era, me angustiaba más, me afanaba más, no, ahora estoy más tranquilo, porque con la experiencia uno aprende que todo llega y pasa. Pero tuvo que haber existido algún clic en algún momento para no angustiarse tanto. Que fue tal vez esa cosa que usted le llevó a Sí, pensar eso. sí, la crisis. Nosotros estuvimos muy mal en la crisis del año 98. Estoy hablando de memoria, pero esa crisis grande que hubo, estuvimos económicamente muy mal. Personalmente yo tuve que vender el apartamento y irnos a pagar arriendo porque no podíamos pagar la hipoteca. Nos afectó duro a todos nos afectó duro. Y en esa época, em, sí, digamos que era época de mucha angustia del día a día, era muy angustioso y siempre hay alguien que te da ánimo, siempre hay alguien que, que, que te dice, inténtalo, no te preocupes, esto pasa, pero uno como que no lo ve. Pero viéndolo en retrospectiva, pues pasó, absolutamente pasó completamente, digamos que las cosas materiales de las que tuvimos que salir, que eran fundamentales, pues volvieron, el trabajo volvió, como que todo eso tan,
tan fuerte, tan, digamos que hasta oscuro que como que nos cayó, se fue. Y la compañía persistió, la vida siguió, mis hijos siguieron creciendo, la familia fue adelante y aquí estamos. O sea que entendí que no hay nada que dure eternamente. Ni tampoco el éxito, ¿no? Porque a veces tú tienes un proyecto que, wow, qué proyecto en todos los sentidos, económico, digamos, de logro, de manejo de la gente, fantástico, y uno se pone feliz y tiene todo el derecho, pero eso también pasa. Eso no es que ya uno se sienta, bueno, eso es una cosa de la que no hablamos, y no es que uno se sienta importante porque, uy, este año contraté tantos miles de millones o lo que sea, o tuve eso sí es una falacia, eso no existe. Lo que tú tienes, Dios te lo da y también te lo puede quitar. Tras micrófonos estábamos hablando de algo que me pareció muy valioso de lo que estabas contándonos. Me pareció demasiado valioso que me contaba. eh, yo no hago proyectos tan grandes, finalmente yo sí tengo algunos colegas que sí hacen algunos otros proyectos muy grandes y se enfocan netamente en esos proyectos y siempre están enfocados en seguir creciendo y en crecer, pero mi enfoque no es ese, mi enfoque está más, cambió desde mi matrimonio, eran sus palabras. Quiero que me cuentes un poco de eso, por favor. Digamos que cuando empezamos la compañía, pues estábamos muy jóvenes, solteros, y empezamos trabajamos sábados, domingos, festivos, lo que hubiera que trabajar de noche hasta tarde. Trabajamos mucho y tal vez fue importante porque pues estábamos empezando. Pero después de que me casé y, y de hecho cuando me casé, pues no quería estar ausente de mi hogar estando ya casado. Pero eso se acrecentó con el tema de la llegada de los hijos, porque entendí, yo en un momento me pregunté, bueno, yo estoy en esta edad, eh, profesionalmente tengo una empresa que está así, y qué es lo que quiero, como la pregunta que me hiciste ahora, como ahorita, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son mis motivaciones? Me pregunté. Y yo entendí claramente que las motivaciones para mí, pues eran mi familia, construir un hogar, un proyecto de vida con la familia y no solamente con mi propia familia, porque yo pertenezco a una familia muy grande, que somos muy unidos, nos queremos mucho y nos apoyamos mucho. Entonces, tener tiempo tanto para mi núcleo, para mi familia extendida y para mis amigos que han sido fundamentales en mi vida. En ese momento yo entendí eso y dije, no, yo no puedo seguir trabajando 24/7. Y tomamos una decisión y fue que no volvíamos a trabajar los sábados, que era una decisión fuerte porque el sábado siempre pues es un día productivo, pero no volví a trabajar los sábados y se pudo. Y también entendí, porque mucha gente le ayuda a soñar a uno y la gente empieza a impulsarlo de muy buen corazón para que, oh, mira, tú vas súper bien. ¿Cómo será cuando tú hagas las 500 viviendas, cuando tú hagas el edificio? Y yo me pregunté, ¿ese sueño es el mío? Y entendí que no. El sueño mío iba por otro lado. El sueño mío era por estar muy presente en la vida de mi familia, que es mi vida propia, estar muy presente en la vida de todas las querencias, los amigos, etcétera. Poder vivir cosas, yo nunca me he perdido unas vacaciones, nunca. Siempre las he tomado en familia. Hagamos lo que hagamos, viajemos, nos quedemos, siempre las he tomado en familia. Entonces, no sacrificar eso me parece que es como lo que me ha llenado a mí. También yo les decía, y todos lo tenemos una dimensión espiritual. Yo pertenezco a un grupo de la Iglesia Católica en el cual uno tiene unas oportunidades muy lindas de servir. Nosotros hemos trabajado con niños, con habitantes de calle, fundamentalmente yo en eso. Pero hay muchos servicios que se pueden hacer y eso para mí es importante. Eso alimenta el espíritu, eso te conecta con Dios, eso también uno quiere ser útil
a los demás, no solamente centrarte como en lo tuyo, en yo hago, yo acumulo. Entonces, con ese concepto yo dije, no, yo quiero una compañía que sea manejable para mí, que me permita educar a mis hijos, tener un estilo de vida normal, cómodo, que me permita viajar, que me encanta y me lo ha permitido, y poco más. Entonces no tengo el sueño de ser millonario, ni nunca lo tuve, y creo que la compañía está en una justa proporción, que ha sido una herramienta fantástica para tener una vida pues como yo la quería, como he vivido la vida que yo quería vivir y la sigo viviendo como yo la quiero vivir. Me Es- parece supremamente valioso que lo que nos acaba de decir, además porque Sí. yo siento que muchos de nosotros, yo me incluyo, a la final pensamos mucho en ser millonarios y pensamos mucho Sí. en crecer mucho como empresa y muchas cosas más, pero a la final no nos enfocamos en lo que realmente queremos, qué es lo que queremos para nuestras vidas y cómo también vamos a alimentar nuestra alma de alguna manera. Entonces, por eso te quería preguntar nuevamente eso, que no solamente quedara tras cámara, sino que también las personas lo pudieran escuchar, de que no solamente hay que pensar en eso, sino también hay que pensar un poco más allá para poder, obviamente, apalancarse y tener, trazar un objetivo de alguna manera. Y me imagino que claramente en eso va también la estrategia de decir, oiga, nuestra estrategia no puede ser esta porque nuestro objetivo es diferente y claramente a la final el dinero es necesario para poder hacer muchas cosas, pero pues también hay que plantearse una estrategia correcta, como la que usted nos planteaba hace un momento de no trabajamos los sábados. Finalmente los sábados son para otra cosa. Entonces me parece muy valioso y agradecemos mucho. Ya estamos cerrando este capítulo. Queremos agradecerte, Gabriel, por todo el tiempo que nos has dado, porque ha sido muy valioso. Yo sé que Diana queda con más dudas, con Tengo muchísimas una. más preguntas, pero pues claro. Solo Vamos, tengo, Diana. solo tengo una ya para cerrar, que pues es una hora más o menos el podcast, y es, a lo largo de la entrevista solo veo sabiduría en tus palabras, y me gustaría que, ya nos diste un consejo, que es justamente tener un límite, oiga, hasta aquí llego porque también em, tengo vida propia, y es como, y dijiste tú, es un equilibrio, pero me gustaría saber si quisieras agregar un consejo adicional a los jóvenes que están emprendiendo, que venimos un poco de una generación un poco más de inmediatez, ¿no? Y no sé si nos regalas un consejo adicional que tú veas en Sí. los jóvenes como que, oiga, bájale esto, o que nos puedan Sí, ayudar. no, con gusto, pues, dar consejos no es tan fácil, pero pues yo lo que les puedo decir es que sean pacientes, precisamente por eso, porque ustedes siempre quieren todo inmediato, y un poco como lo que pasa con los celulares o con los computadores, que cuando ya llevan con un computador 3 o 4 años, em, ya lo tienen que cambiar porque es que no les responde en un microsegundo. Y yo los veo en proyectos lo mismo, como que todo ya tiene que pasar, ya tiene que hacer eso. Y hay, sobre todo pensando en el tema empresarial y de pronto también en el tema personal, hay que ser pacientes, un poco pacientes, tranquilo. No ha salido. Demo, espere, tranquilo, porque es que es como ser bien con uno mismo, porque si no uno se pone una presión desmedida y no todo tiene que ir a la velocidad de la inteligencia artificial. No, los seres humanos tenemos como otros ritmos y uno tiene que aprender a conocerse y uno ser tranquilo. Y uno la puede embarrar muchas veces, de eso no hablamos menos mal, pero uno tiene que ser bondadoso con uno mismo y tenerse paciencia. Ay, pues madre, la embarré. Espero que la próxima no, ojalá las lecciones la haya aprendido. Entonces, digamos que paciencia, chévere, que tengan paciencia en todo. Sean pacientes, sean tranquilos, no todo es inmediato. Si sueñan con un éxito que se traduzca en dinero, tienen todo el derecho, no digo que no, pero también entiendan que pues no tiene que ser que es que ya tengo 28 y no tengo los no sé cuántos millones que fulanito, no se comparen con nadie, ni dentro de su propia familia, todos tenemos un camino. Y si el sueño que ustedes tienen es X, no le quiero poner como nombre exacto, Y o Z, y es de verdad, allá van a llegar. Pero no tienen que compararse y por supuesto uno en la vida no debe
sentir, así como dicen ahora, envidia de la buena, no, envidia de ninguna. Cada uno hace su camino y uno, cuando termine su vida, lo que va a mostrar es, venga, lo que yo hice fue esto. No, mire, es que yo me comparé con fulanito y casi, no me hable de fulanito, hábleme de usted. Entonces, digamos eso, la paciencia, el persistir, una resiliencia grande, quiéranse mucho, no se den tan duro y ustedes, estoy convencido que van a ser una generación mejor. Pues, ya son una generación mejor, crecieron sin tantos traumas, sin tantas unas ideas bobas con las que nosotros crecimos y eso les va a permitir llegar muy lejos. Entonces, no se preocupen, Listo, todas las Gabriel. oportunidades ahí. Excelente, muy buena charla, me gustó muchísimo, en serio que siento que todo esto nos ha aportado mucho valor, también ver también un punto de vista un poco diferente siempre es bueno, qué chévere también conocer un poco también de tu sector, no conocía nada realmente de ese sector y me parece muy interesante. Ya llega el momento de despedirnos, decirles a todos muchas gracias por vernos, por escucharnos. ¿Algo más que les quieras decir, Diana? No, pues que nos siguen en redes sociales, por supuesto. Nuevamente, repito, estamos en una curva de aprendizaje entrevistando CEOs extraordinarios. Déjenos en los comentarios cómo podemos seguir mejorando, síganos y si tienen algún empresario que quisieran entrevistar por su liderazgo, por su experiencia, por su sabiduría como Gabriel, pues nada, escríbanos y con mucho gusto lo entrevistar. Bueno, chao, suscríbanse. Gracias. Chao. Gracias. Chao.